Vamos a leer los 4 versículos que quedan del 16 y el 17 completo. Yo les dije la semana que leyeran el capítulo 50 y 51 de Jeremías como tarea. Apocalipsis capítulo 16 desde el versículo 18. Dice Dios en su santa palabra: Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Ahora el capítulo 17. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo: Ven acá, y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer, y son 7 reyes. Los 5 son caídos, el uno es, el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo y el ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos, hermano. Gracias, Padre Santo. Te damos nuevamente en este santo y bendito día. Nuevamente estamos como pueblo, como siervos, como instrumentos tuyos, vasos tuyos para ser utilizados como voces, Señor, para publicar la palabra, edificando a tus hijos
en el buen sentido de la palabra, para valorar lo que tú eres, lo que ha hecho tu Hijo y lo que nos enseña el Espíritu Santo, para que aprendamos cada día a ser mejor hijos tuyos, mejores miembros y mejor asamblea ejecutante de lo que tú quieres que hagamos siempre en esta asamblea, en esta cuadra, en esta esquina, en nuestras vidas, porque los tiempos son malos y peligrosos y difíciles, pero en el Apocalipsis, Padre Santo, hemos aprendido los miembros de esta asamblea a mirar más hacia ti, sabiendo que el tiempo se acorta y pronto tu Hijo nos llamará al paraíso, a la nueva vida que nos ha dado y nos ha prometido residencia allá para siempre, libre de toda maldad, de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda oscuridad, de todo engaño, de todo diablo. Gracias por las bendiciones y promesas que tenemos al leer este libro tan sagrado, tan solemne y tan precioso para esta asamblea. Queremos que nos bendiga en esta mañana y nos ilumine con el Espíritu Santo, y te lo pedimos, Padre, en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos llegando al final de este 16 y quedamos aquí entonces, que fue después que el ángel dijo, hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos, voces y truenos. Hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y les decía yo repetidamente la semana pasada de que el Apocalipsis registra 4 terremotos, en el capítulo 6.1, capítulo 8.2, capítulo 11.3 y aquí en el 16 el más grande terremoto. Y según las escrituras, es según las escrituras, ¿no? Porque los hombres tienen otra versión y otros estudios, pero siempre el hombre es deficiente definiendo lo que Dios hace en su creación. Pero en la historia que todos ya sabemos de esta congregación, este es el segundo terremoto que Dios ejecuta en toda su creación. El primero, los antidiluvianos sufrieron ese gran terremoto que lo vemos allí, ¿verdad? Y la tierra se abrió, las grietas se abrieron, ¿verdad? Y el cielo se llenó de agua negra oscura, y en 40 días estuvo lloviendo día y noche. Por eso es que en ese terremoto tan grande, que el hombre últimamente con la ciencia se han dedicado a estudiar la oceanografía y se han dado cuenta que en las profundidades del mar se encuentran grietas, que todavía hay desperdicio del mundo antiguo, huesos de animales del mundo antiguo. ¿No dice Dios que cuando hizo el diluvio, qué pasó? ¿Ah? Y dice allí en ese capítulo que aún todavía Dios permitió que unos cuantos codos más, o sea, metros, subiera más de la montaña más grande que existía. Esto para impedirle al hombre que buscara aún todavía en su forma física salvación, porque ya estaban sentenciados ¿a qué? A morir totalmente, sin Dios y sin esperanza. Por eso es que cuando uno lee los ejemplos que Dios nos colocó allá, como dice la carta a Corintios capítulo 10, todo aquello sucedió para que nosotros lo tomemos en cuenta como ejemplo, para que creamos actualmente a lo que Dios nos ha escrito y nos ha prevenido, para que vivamos siempre pendientes de los acontecimientos, de la cual yo siempre les repito a ustedes que el Señor Jesucristo le llamó la atención a los apóstoles que iban a escribir las cartas apostólicas, que siempre viéramos las señales en qué, en el sol, la luna y las estrellas, porque son esos tres creaciones de parte de Dios que tienen que ver con todos los movimientos de los 6 elementos. Claro, eso es extenso de explicarlo, pero ese terremoto tan grande llevó entonces que, dando a entender para Juan,
y explicarles a la iglesia primitiva, mira que ya se había terminado la época de salvación y que ahora llegó la época el momento de aplicar el juicio, ¿verdad? Porque ya la era de justicia, ¿qué pasó? Hay dos cosas en la Escritura que van paralelas, justicia y juicio. Justicia porque dice, Dios estableció un tiempo y entonces como estableció un tiempo, dio un gran paréntesis, vamos a decirlo así, de que la humanidad en eso vieran la justicia de Dios. ¿Bien? Por eso la labor del Espíritu Santo es siempre lo que repetimos aquí como loro, convencer a la raza humana ¿de qué? ¿De pecado? De justicia, pero el tercero es también de juicio. Capítulo 2 de Romanos, hasta que Dios aplique el justo juicio de Dios. Y aquí, en este remoto, ya Dios le está enseñando a Juan, y Juan le enseñó a la iglesia primitiva, hermanos, miren hacia el futuro, que Dios ha hecho un espacio de gracia, pero después de ese espacio de gracia viene una época ¿de qué? Oye, de juicio, ¿entiendes? Así que también tenemos que descartar. Bienvenido, Freddy. Blanco Lozano. Hasta tuberculosis no se me mejora. Mira, oye, sí, mira, entonces, ¿qué pasa? Otra cosa que debemos tomar en cuenta, que verá que la justicia ya, en la gran tribulación, ¿qué? Además de que no hay salvación, ya Dios no aplica justicia, se le aplicó la justicia salvadora, como lo vemos en el capítulo 37 de Ezequiel, ¿verdad? La justicia salvadora a una nación dispersa por el mundo entero. Ya todos lo sabemos porque lo repito mucho, ¿verdad? Y ayer lo leímos un poquito, ¿no? Ezequiel 38. Que resulta que esa justicia dispersa para el mundo entero, Juan se la repitió muchas veces a la iglesia en formación. Mira, hay tantos escritos adicionales de la Biblia que la iglesia primitiva tenían tanta hambre de la palabra de Dios que, mira, se llenaron de la palabra de Dios. Y hay unas cosas que deben de saber los hermanos que enseñan en esta congregación, que tenían tanta hambre que Dios le aumentaba la capacidad a los padres de la iglesia, a los evangelistas de la iglesia, para que predicaran el evangelio con tanto poder, que cada día se salvaban seres humanos, y dice que el Espíritu Santo cada día agregaba a la iglesia. Pero fíjense, la mayoría de los himnos que llegaron a componer toda la iglesia primitiva en Asia Menor y en la Europa de ese entonces, todo lo que conocemos para entonces, los himnos de ellos llevaban siempre un estribillo agresivo: Dios hará justicia, Dios condenará, Dios te matará. Entonces, claro, alababan a Dios, pero la mente de los creyentes en ese entonces estaban para vengarse ¿de quién? De los que le habían hecho porque el Imperio Romano tenía un yugo sobre la iglesia primitiva, y ellos deseaban, con lo que le explicaban los profetas, los hermanos pastores, los líderes en ese entonces, que creían que Dios en el momento iba a hacer ya. Y no era así, porque hasta ahora Dios prolongó la gracia en 2000 años hacia la humanidad. ¿Entiendes? En los planes de Dios, es como dice ahí en Isaías: mis caminos no son, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y esa cantidad de himnos desaparecieron, porque ya a medida que el hermano iban aprendiendo, las iglesias iban madurando, ya esos himnos quedaron un poquito violentos, ¿verdad? Y entonces empezaron a crear, y el Espíritu Santo iluminaba y le daba el don de la composición para que rimaran bien en los himnos de alabanza a Dios y no ser himnos agresivos. ¿Bien? He conseguido fragmentos en mis estudios de himnos que las expresiones eran muy agresivas: que Dios destruya al César, que Dios destruya el centurión, que Dios destruya aquello. Y eso es alabanza a Dios. Ese es invocar que,
basado en los salmos, en los 60 salmos de David. Hay lo que se llaman los salmos imprecatorios, donde David en su cosa invocaba que el poder de Dios como soberano sobre sus enemigos. Claro, pero eso es Dios ordenando en la inspiración todo lo que se llama en su iglesia, en sus creyentes, lo que se llama la nobleza de sus hijos. A ver, como lo decía el Señor Jesucristo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él vino a acomodar aquello. No te vengues, como dice el capítulo 7 de Mateo, no juzguéis, no seráis juzgados. Mantente tranquilo, respira paz, porque a paz nos ha llamado. Y qué lástima que la iglesia de Dios no disfruta, no amplía, no disfruta eso que dice allá en Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Quién puede definir esa paz? ¿Cómo es esa paz? El Espíritu Santo tomó a Pablo, si se puede, fíjate, si se puede, entre vosotros, procure en vivir en paz, ¿con quién? Con todos los semejantes, empezando por el creyente, pero con el prójimo. Bien, el creyente es un pacificador, él es un pacificador, porque los 10 mandamientos, el 7º es no matarás, y el hombre siempre ha sido agresivo, el hombre que mata, incluyendo la iglesia, ¿verdad? Entonces, mira. Bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados hijos de Dios. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. En el capítulo 3 de la carta a los Efesios, dice que nosotros tenemos una nueva criatura que es la que refleja y domina y enseña y disfruta ¿qué? La paz de Dios. Pero la vieja criatura lo disfruta. La vieja criatura que esté en nosotros es súper agresiva. Es agresivo la vieja criatura. ¿Y qué pasa? Que siempre. Bueno. Y entonces Santiago, sabiendo eso, como le llegaban tantas preguntas a Santiago, en la carta a los Santiago él decía, bueno, domina ese viejo hombre que tú tienes en ti, ese agresivo, domínalo ¿con qué? ¿Cómo dice ahí Santiago? Con una cadena, con un freno, como se domina el caballo. ¿Cómo se domina el caballo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Que la vieja criatura es agresiva en nosotros. Y si nosotros, con el poder del Espíritu Santo, fíjate, con el poder del Espíritu Santo, no dominamos a través del alma redimida esta vieja criatura, siempre estaremos dando tundo, ¿como qué? En la oscuridad, y estaremos procediendo siendo hermanos creyentes torpe, y llegaremos a ser maridos agresivos, hermanos agresivos, ¿verdad? Padres agresivos, vecinos agresivos, porque esta vieja criatura no tiene composición y no se sujeta a Dios. Bien. Y ha sido el fracaso de muchas veces de algunas hermanas, por lo menos de esta congregación, que se precipitaron y se casaron con hombres únicamente por la cara, ¿qué? Por la cara bonita, pero el corazón de ese varón, que esa hembra puso su corazón en ella, ¿qué era? Peludo. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, por eso es que Dios dice, pídanme lo que quieran, porque ¿quién unió las parejas? Dios. ¿Y quién bendice a la pareja? Pero cuando uno tiene 15, 16 años, ¿qué? No le hace caso a Dios, no le pide a Dios, no, a mí me gusta fulano. Hay un libro que yo leí cuando muchacho que decía, todo tiene leyes, y ahí había una americana creyente en una asamblea, y uno que se llamaba Freddy, ahí estaban siendo discipulados, y entonces estaba soltero, y él le pedía a Dios una novia, un esposo. Eso sí, y entonces él dice que entraba en la biblioteca, Dios mío, te pido por Mari, no otra, no me dejes otra que no sea Mari. Le ponía condiciones, o sea, si Dios le tenía otra, pero él le puso en esa oración, y está escrito en ese libro, ¿no? Entonces él le dice, es Mari. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos deja muchas veces, bueno, tú lo quieres, bueno, sigue por ahí, pero ¿sabe qué? Te alcanzará el mal. No lo que yo tengo para ti, porque yo lo que tengo para ti son bienes, son una vida fructífera y de bendición. Pero la uno siempre
el impulso. Por eso es que nosotros lo repetimos aquí, pagarás con lágrimas los errores. Bueno. Entonces, sí, entonces uno, hermano, uno tiene que esperar en Dios. Fíjate que cuando Moisés saca al pueblo de Egipto y lo sacó allá, y después que se libraron de Faraón y su ejército, pero consiguieron una barrera. ¿Cuál era la barrera? El Mar Rojo. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Y qué le dijo Moisés a ese pueblo que estaba allí en angustia porque creía que Faraón los iba a destruir? Estáos quedo. Mira, tranquilo. ¿Por qué? Porque la respuesta estaba en la vara de Aarón y de la vara de Moisés, y la vara llevaba las promesas de Dios hacia Moisés. Lo que tú hagas con esa vara es la palabra de Dios. Esa vara que tenía Moisés es la palabra de Dios, no Moisés. Bien, y si Moisés accionaba aquella vara como lo hizo hacia el Mar Rojo, ¿qué pasó con el Mar Rojo? Bueno, muchas veces cuando confiamos, cuando Dios nos dice, quédate tranquilo, la palabra de Dios, no juegues, tú te tardas mucho. Bueno, fíjate, Sara se precipitó y Abraham también. Y así Dios nos pone ejemplo, ¿no? Pero lo que quiero resaltar en esto, que la vieja criatura siempre es un animal entre nosotros. Siempre es un lobo entre nosotros, es un salvaje entre nosotros. Yo siempre se lo repito y se lo digo, allí en la carta a los Gálatas, capítulo 4 o 5, es 17 palabras aberrantes, la cual Dios califica nuestra vieja criatura. 17 palabras aberrantes. Dios califica nuestra vieja criatura. Y ahora, como tienen oportunidades de vacaciones, en su casa léanla y la cotejan contra 22 palabras aberrantes del capítulo 1 de la carta a los romanos. Y ustedes cotejan eso. 17 más 22, ¿cuántos son? 39 palabras. Entonces léansela, oye, eso nos la está aplicando el Espíritu Santo a la vieja criatura de nosotros que somos creyentes, que comulgamos, que tomamos el pan, que bebemos la copa, que cantamos himnos bonitos, que nos abrazamos y nos damos ósculo santo. Pero Dios dice, ten cuidado, mira, porque tú eres esto. Bien, y de todo eso lo tenemos que ver, hermano, todo lo que tenemos que ver. Y eso es lo que estamos viendo aquí en las Escrituras, hermano, que la palabra justicia se acabó ya. En el libro del Apocalipsis, con consumado es y el terremoto, ya se acabó la palabra justicia, tómelo en cuenta. Cualquiera que les venga a decir, pero hay salvación, un momentico, aquí dice consumado es y un terremoto. El terremoto movió todas las los fundamentos de la tierra, dándole a entender, como al principio, raeré la tierra ya, destruiré a este mundo pagano. Por eso el versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Bien, de su ira ya no hay justicia. Entonces, hermano, nosotros tenemos que dar cuenta de que Dios, con este libro, Juan se esmeró tanto en hablarle a la iglesia que la iglesia primitiva aprendió y dejó fruto que dispersa por el mundo entero, que el diablo también enseguida creó su gran iglesia de oposición para confundir a los hermanos que eran inmaduros y que no le hacían caso a la nueva criatura y que querían vivir una doble vida, haciéndole más caso ¿a quién? A la vieja criatura. Y por eso es que la iglesia tuvo tantos cismas, tantas divisiones, pero los verdaderos creyentes, ¿qué pasó? Perseveramos y estamos
aflorando en el mundo entero, alumbrando como Dios. Sean vosotros la luz y sean vosotros como la sal, impidiendo, aunque nos señalen siempre, porque nunca dejamos de tener delante del mundo que defectos de la vieja criatura, porque no sabemos disciplinar a la vieja criatura que está con nosotros. Los hijos de Dios, hermanos, viendo de que Dios ya terminó aquí la era de la gracia, la ira de Dios, ¿verdad? Entonces Dios llegó el momento de aplicarle aquí la ley a quién. Mira lo que leyeron ustedes en el capítulo 17. Roma la gran. ¿A dónde queda Roma? ¿A quién pertenece Roma? ¿A cuál parte de Europa? En Italia, que es una de las ciudades que se formó 320 años, Italiota, la isla de Italiota, se fueron formando esa gente 720 años antes del Señor Jesucristo. Y venía entonces esos nacidos allá en una isla que se llama Italiota. Después se agarraron, tú sabes, lo que ellos iban ganando como provincia y provincia. Y en 720 años Dios cumplió lo que le dijo a Daniel, que se levantaría un imperio con los italianos. Bueno, entonces se fue formando y llegó el momento que 720 años Dios le cumplió la profecía a Daniel, aquella bestia que se formó, que él vio que era una bestia que caminaba de lado, que tenía dientes, patas. Eso es Roma, formándose. Italia se vino formando de provincias y provincias, que esa gente allí, con el originario de un hombre que se llama Enea. Entonces ese hombre fue reclutando como soldado y dejó eso sembrado, y vinieron otros y otros. Y en 720 años se formó esa profecía que Dios le dijo justamente a Daniel, esa cuarta bestia, ¿verdad? Ese cuarto imperio, que llegó entonces a encontrar un lugar que se llama ¿cómo? Como capital Italia, la capital de Europa en el centro. Pero entonces Italia, como había conquistado tantas religiones del mundo, la agruparon y se la dieron ¿a quién? Hablando la parte religiosa, se la dieron entonces a unos líderes religiosos que nacieron justamente en el año 37 de la época del Señor Jesucristo, y se fue formando ese grupo religioso para llegar entonces a formar, para no fastidiarlo mucho, lo que se llama la Gran Roma, la blasfema, ¿entiendes? La idólatra, la compradora de almas, ¿entiendes? Roma, la capital de Roma, de Italia. ¿Por qué Roma? Porque Roma está establecida ¿dónde? Está colocada ¿dónde? 7 colinas. Ahora, 7 colinas, por casualidad, 7 colinas. Fíjense cómo Dios llama la atención. Porque en esas 7 colinas que se forman, ya Dios lo había explicado, y yo se los expliqué a ustedes en el capítulo 13. Las 7 cabezas que se residencian allí, liderizando a Roma como la capital de Italia, en ese entonces, vienen de 7 cabezas de los hijos ¿de quién? De Jafé, que lo vimos en el capítulo 13. El capítulo 13 del libro de aquí del Apocalipsis, ¿verdad? 7 cabezas. ¿Los hijos de quién? De Jafé. Ahora, como lo vimos, ellos son los reyes ¿de quién? Los reyes del Oriente. Entonces se formaron lo que vimos en el capítulo 16, el Magedón, donde esa cantidad de gente van a reunirse para llegar a la tercera guerra final que Dios tiene planeada en la Escritura. Pero esta Roma, esta que dice aquí, ¿verdad? Y la gran ciudad, ¿verdad? ¿Quién entiende esto? El 19. Y la ciudad fue grande, fue partida en 3 partes. ¿Por qué dice que en el terremoto? ¿Cuál es esta gran ciudad? Esta gran ciudad que habla aquí es Roma, no Jerusalén. Hay muchos libros que hablan que esta gran ciudad dicen que es Jerusalén. Dicen, pero no es. Los comentarios.
Es lo que yo digo, que algunos estudiantes que salen de las universidades, de los seminarios, son muy precipitados en sus comentarios. Y esta palabra, la gran ciudad, aparece como 8 o 9 veces en todo este libro, la gran ciudad, y en los muchos libros del Antiguo Testamento. Hay una diferencia siempre en la palabra la gran ciudad. La gran ciudad, Dios le da ese epíteto a Roma. A Roma. ¿Por qué? Porque ha sido Roma siempre ¿qué? Profana, blasfema. Pero una gran ciudad que abrigaba ¿a quién? Todo tipo de comercio secular, comercial, en el sentido que también todos los religiosos pernotaban y conseguían allí. ¿Por qué eso? Porque en Roma, que están las 7 ciudades, tiene 7 espacios y 7 entradas y 7 salidas. Pero en cada esquina de esa gran Roma hay un pequeño cubículo o una pequeña plazoleta. ¿En honor a quién? A los Césares. ¿Cuántos Césares gobernaron en Roma? ¿Ah? Sobre todo los 12 Césares principales. Desde César hasta allá, hasta Galba. 12 Césares. Entonces, y cada uno de ellos en esa plazoleta tiene una estatua. Todos los turistas que van tienen que adorar allí. Mi hermano fue hace muchos años allá y bueno, aquello era idolatría enorme. Y entró a Roma y Roma adentro eso es oro, plata, preciosa, donado ¿por quién? Por todas las naciones y todos los que van y pagan promesas. ¿Bien? Entonces, claro, cuando lleguemos al capítulo 17, nos vamos dando cuenta de la grande que es Roma actualmente. O sea, la religiosa, la idólatra, la ciudad de Roma, que está construida en 7 esquinas o colinas. Ahora fíjense, en esas 7 colinas hay cada nombre a los 12 Césares, porque no quisieron poner los nombres de los apóstoles junto con ellos. ¿Y a dónde pusieron los 12 nombres de los 12 apóstoles? Encima de los templos, pero bueno. Entonces, el que lee la historia, nosotros los cristianos, si fuéramos allá, bueno, los 12 Césares tienen sus nombres en sus cubículos en las 7 colinas, pero los 12 apóstoles en los 2 templos, San Pablo y San Pedro, todos tienen la estatua, está Pablo, están todos allí arriba. Y yo digo qué contradicción tan grande, ¿verdad? ¿Verdad? En Roma. Bueno, decía mi hermano que eso era tremendo y horrible en cuanto a idolatría. Que le quiero decir que contradicción, 7 imperios, ¿verdad? Por casualidad viene entonces aquí el Señor a hablar que los idólatras que salieron de esos 7 imperios, que formaron las naciones, que formaron las 7 naciones, entonces de ellos salieron los religiosos idólatras que negaron la palabra de Dios y que negaron obedecer a Dios y se fueron, como dice el primer capítulo a los romanos, a la idolatría, a la máxima. Adoraron entonces ¿a quién? Al sol, a la luna, a las estrellas, a la serpiente y todo lo que era humano. Y Roma era la capital de todos los pueblos apócrifos e idólatras. Bien. Y Dios en las escrituras, por eso es que le digo yo simplemente que leyeran ese capítulo 50 y 51 de Jeremías, porque ya Dios 2650 años había sentenciado que esta Roma sería destruida por Dios, empezando por un terremoto. Pero este terremoto tan grande que viene y divide a la gran ciudad, Roma, a la que Dios llama abominable, ¿verdad? A la vendedora de almas, porque Roma al principio siempre ha tenido una dualidad de aplicación. ¿Cuál es la dualidad de aplicación en su doctrina interna? Que ellas son comerciantes, pero también son un sistema místico religioso para dirigir a quién, los que se llaman
cristianos, católicos, apostólicos y romanos. Bien, entonces tiene una dualidad de maldad. Primero que altera y roba y no paga impuestos y lo demás. Y en el 1870, cuando le dan la infalibilidad papal, o sea que el Papa era la autoridad máxima en el mundo entero, y le dan la infalibilidad papal, y entonces el Papa en 1870 lo nombran allí y le dan los 3 poderes. Cuando ustedes vean esa corona de 3 pisos, los 3 poderes. Y entonces pidieron que Italia fuera dividida en 2, pero no lo permitió. Entonces, ¿qué fue lo que le dieron al Papa? 44 kilómetros cuadrados, que es lo que se llama actualmente Castel, pero tiene un nombre primitivo que se llama Castel Gandolfo, ¿verdad? Y le dieron 44 kilómetros cuadrados con todos los derechos como una nación. O sea que ellos no tienen que ver, pero eso es importante que lo tomen en cuenta, porque lo vamos a explicar aquí, porque Dios dividió en 3 partes a Roma. Cuando Roma es dividida, y entonces ese pedacito de Castel Gandolfo es lo que se llama el Vaticano actualmente. Ahí se centralizó el poder de los católicos apostólicos poderosos del mundo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué resulta? Que allí está Dios, y le llegará el momento, en este capítulo 17, cuando Dios le va a aplicar la ley. Aquí, Dios le está aplicando. La iglesia primitiva, que sufrió tanto de los 12 Césares, entonces los hermanos, oye, mira lo que va a hacer nuestro Dios en el futuro. Y ninguno de ellos se dejó vencer por la bestia de ese momento, por el César de ese momento. ¿Qué hacía el César en ese momento? Todo el que decía que era cristiano, ¿qué pasaba? Lo quemaba, se lo echaban a los leones y todas esas cosas. Pero como dijo el Señor Jesucristo, Mateo 16, la fuerza del infierno no. Y la iglesia venció, y hemos vencido. ¿Por la quién? ¿Por la violencia? No, por la fe. Por la fe. ¿Entiendes? Es pues la fe la sustancia que mueve el poder de Dios. Bien. Entonces, claro, aquí cuando vemos que el Señor Jesucristo le revela al ángel, y el ángel le revela a Juan, y Juan enseñó a la iglesia, bueno, la iglesia se nos fue. Agarraron esperanza y fuerza, que es lo que vemos aquí. Ahora, ¿por qué esta gran ciudad, Roma? Que hay que diferenciar la gran ciudad de Jerusalén, porque la única que también le dicen la gran ciudad es Jerusalén, pero con una diferencia: Jerusalén la fiel y la santa, la única que en la escritura llaman Jerusalén la fiel y la santa, mientras que a Roma la llaman la gran ciudad, a la gran ramera. Hay 2 diferencias en la escritura, ¿verdad? Jerusalén la fiel y la santa, Roma la infiel, la abominable, la ramera. Siempre, no se confunda. Y cuando ustedes ven esto, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, no fue Jerusalén, sino fue Roma. Ahora les vuelvo a preguntar por enésima vez, ¿por qué está dividida en 3 partes? ¿Por qué? ¿Por qué dice, y la gran ciudad con este terremoto fue dividida en 3 partes? ¿Por qué? Y tenemos un contexto que fundamenta esto en el libro de Números 14, 15 y 16. La gran ciudad fue dividida en 3 partes, porque llega el momento que ya se terminó la era de la justicia. Ahora Dios va a aplicar ¿qué? Y ahora, ¿quién dice allí? Vino, y la gran ciudad abominable vino en memoria de Dios, de aplicarle. Ahora, fíjese, usted sabe que Dios es justo, ¿no? Entonces Dios divide en 3 partes a la gran Roma, a la ciudad ramera, en la parte civil, porque ¿quién apoya un sistema religioso en una nación? El gobierno civil que rige, pero también hay un poder que... No, perdón, un poder en todo eso civil que se llama religioso, hermano. El sistema religioso, no hay nación que no tenga un superditado. ¿A quién? ¿A dónde? A las leyes civiles. Hay una ¿qué?
Hay otra parte más todavía. Son responsables los dos, el derecho civil y el derecho religioso. Van ligados, ¿no? Son responsables los dos. Ahora Dios aquí está haciendo juicio. Ahora le va a hacer únicamente juicio a los religiosos y a los que apoyaron a Roma, porque fíjate tú, en 1870 el gobierno italiano apoyó que se le daba a Castel Gandolfo todos los derechos religiosos de dominar tanto en Italia, en Europa, como en el mundo entero. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios sentenció ahí en esos dos capítulos, 50 y 51, que Dios juzgaría un día ¿a quién? A esta nación abominable, con la capital que se llama Italia, con la capital que se llama Roma. ¿Ah? Ellos cometen el sacrilegio de decir que es el vicario de Cristo. Bueno, eso fue cuando te vuelvo a leer la historia. Mira, 1870 se le dio al Papa todas las autoridades religiosas y entre ellos eso que tú acabas, se asumió entonces ser el vicario o el sumo pontífice, fíjese, cosa que únicamente pertenece al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. ¿Entiendes? Ellos por soberbia y por oscuridad y por diabolismo, bueno, se aplican eso, ¿entiendes? Y Dios los dijo, déjamelo tranquilo. Aquí llegó, en este capítulo, llegó el momento. Por eso es que llegó en tres partes. La parte civil, la religiosa y la militar. Ahora bien, otra cosa, menos mal, Roma tiene su sistema militar. ¿Lo sabían todos ustedes? Claro que lo saben, claro. Ahora, ¿qué hizo ese? Fíjense, oigan bien, ¿qué hizo ese grupito militar en Roma, en Castel Gandolfo, ¿verdad? Liderizado por el Papa y por algo que creó el que se llama como la Santa. Después que al Papa lo inmortalizan con ese título, llegó el año 1909, cuando entonces en esos terrenos que le dieron a Roma, ya ellos allí son un estado independiente con todas las leyes y tienen una constitución que no es la misma que tiene la nación de Italia. Entonces ellos ahí se dominan, tienen también sus reglas comerciales, porque claro, la gente católica, como la palabra católica significa universal y entretiene. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que la gente, que el mundo entero adoran la idolatría, adoran los ídolos y son idólatras, ¿verdad? Y adoran las ideas papal, la doctrina papal, ¿entiendes? El sistema romano. Entonces, esa gente apoyaron mundialmente a través de las embajadas y de la votación, y quedó aprobado que Roma quedaba de ese entonces como la capital de las religiones en el mundo entero. Se llama la señora del mundo entero, ¿entiendes? Para los católicos, apostólicos y romanos, ¿entiendes? Pero no los cristianos, porque los cristianos evangélicos nos salimos de ese sistema, de los cuales ellos nos llaman los herejes. ¿Entiendes? Los que no comulgamos con su falsa doctrina, ¿entiendes? Los protestantes, muchas ideas. Pero ¿qué pasa? Que Roma, después que Dios le permitió que se enseñoreara del mundo entero como la dueña del mundo en esos tres niveles, como nación sobre el mundo entero y como católica apostólica en el mundo entero. Pero viene lo que iba yo a explicarles, que ellos tienen un pequeño, ¿cómo se llama cuando hay un sistema militar en un país? Un régimen. Entonces ese régimen ellos también lo aplicaron entre ellos. ¿Se lo aplicaron a quién? A todo lo que es hereje, lo que es protestante contra la Iglesia Apostólica Romana. De ese entonces, fíjese, ¿ves? Dios hizo responsable allá en el principio, como es omnisciente, ya le estaba diciendo a Juan, mira, yo va a llegar el momento que le voy a aplicar el juicio, y por eso es que hay esta división triple, ¿verdad? En tres partes, la parte militar, la parte religiosa y la parte civil. Y Dios le va a aplicar, fíjate, aunque sea inocente. Cuando Bolívar declaró eso de la muerte a los españoles, que, como dijo también la última, no, sí, decreto de muerte, pero aquí dijo, aunque confiar, aunque sea, ¿a quién se lo dijo? A los españoles que
Gallego, yo no sé contar con la muerte, aunque sea inocente. Bueno, el Señor decretó hace 2000 años, bueno, que a esta Roma, en los 3 pilares, aunque sean inocentes, le va a aplicar a Italia completa, en Europa, ¿entiendes? ¿Por qué? Por eso es que vemos, y la dividió en 3 partes. Yo le decía a ustedes que Dios ayuda a nosotros los creyentes para que nos fundamentemos siempre en la doctrina. Allá en el libro de que lo iban a buscar, capítulo 14, 15, 16, hay 3 personas que se levantaron ¿contra quién? Contra Moisés. Moisés y Aarón. ¿Cómo se llaman esos 3 individuos? Coré, Datán y Abirán, y todos sus aliados. ¿Y a quién le aplicó Dios? Dios le aplicó, pero fíjese, ¿por qué Dios no mató nada más que a Coré, a Datán y a Abirán? ¿Por qué mató a esos niñitos chiquiticos? A toda la familia y los animalitos, las mascotas, los cachorritos, todo eso. Dice que casi 15, faltaron 200 para 15,000. A las 5 de la tarde la tierra se estaba abriendo y se los tragó a todos por fuego, juicio de parte de Dios, únicamente Dios, ¿verdad? No Moisés, no Aarón, no su ayudante, fue Dios quien lo ordenó, ¿verdad? Y hubo ¿qué? Paz y tranquilidad en el pueblo de Israel. En el mundo entero Dios tiene que aplicarle a Roma porque le llegó la hora. Ningún poder ha podido. Napoleón trató de abolir esa hegemonía que tenían los papas. Por eso él le quitó la corona al papa y él mismo se la puso. ¿Entiendes? Soy yo ya nada más y su mamá emperatriz, que era la que mandaba ahí toda cosa. Entonces, fíjense, nosotros vemos aquí, oye, parece mentira, un terremoto y dividió a la gran ciudad en 3, pero algunos hermanos no se dan cuenta, le llegó la hora ¿a quién? A los que se dicen en el mundo entero católicos, apostólicos y romanos. ¿Y cuál es el culto de ellos? ¿A quién adoran ellos? Capítulo 3 de la carta a los Corintios. Detrás de cada ídolo que hay, demonios. Entonces cuando la gente que va en Roma, y Roma se dispersa por el mundo entero, no hay un ranchito donde no tengan ¿qué? Y aquí en Venezuela hay ahora lo que se llama un José Gregorio en la cocina, en los baños, en todo hay y es por eso que les di esas 39 palabras que van a leer hoy en el 1 Romanos y el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. 39 palabras aberrantes. Dios dice que no perdonará a ninguno cuando Él venga a establecer juicio sobre la tierra. Primero, que Él arrebatará ¿a quién? A su iglesia. Y actualmente, en 2000 años, los creyentes que creyeron en Él, que se bautizaron y comulgaron, pero no maduraron en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo, dejaron que la vieja criatura agarrara ¿qué? Camino, fuerza. Y hay hermanos. Entonces, como dijo una vez un hermano aquí, entonces, ¿qué pasó, hermano? Que llegará el momento, hermano, que ese hermano que no se ocupó de dominar esa vieja criatura con la nueva, con el poder del Espíritu Santo, ese hermano en el tribunal de Cristo, ¿qué le pasará? Llorará con lágrimas porque tuvo la oportunidad de vivir, como dijo una hermana por aquí ese domingo, sean santos porque yo soy. Es lo que yo decida aquí en mi corazón y lo lleve aquí y lo aplique. Bien, porque del corazón sale ¿qué? Todos los malos pensamientos, salen también buenos deseos, pero aquí se procesan, y como aquí se procesan hago el bien o hago el mal, ¿bien? Y es lo que se llama el libre albedrío en acción. Entonces el creyente debe hacer siempre lo que es bueno, nunca lo malo. Como dice el apóstol Pablo a los filipenses, no os canséis de hacer el bien. Y esta asamblea estamos llamados, no nos cansemos de hacer el bien, hermano. No nos cansemos de hacer el bien. Esto que nos está pasando con los documentos, hay que ver lo que sacrificio que algunos hermanos fuera de aquí lo han hecho con sacrificio y bueno, y no dejaron de aplicar el bien.
y Dios los recompensará a su debido momento. ¿Por qué? Por el amor a estas pequeñas paredes, a estos pequeños miembros, a estas pequeñas ovejas que Dios ha colocado aquí. Bien. Entonces, hermanos, mira, esto es importante cuando vemos aquí, llegó el momento, te van a aplicar la ley a Roma, que lo vamos a ver muy detallado en el capítulo 17, que por cierto es un poco confuso, pero léanlo en esta semana. ¿Cómo dice el 20? Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y el 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaban contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahora fíjate, rapidísimo porque el tiempo se nos fue hoy. Y dice aquí, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Cómo es esto? Las islas huyó y los montes fueron hallados. Y toda isla huyó y los montes fueron hallados. La tierra fue allanada nuevamente como al principio. ¿Cuándo fue la tierra deformada por Dios para crear? Y antes del diluvio. ¿Por qué? Porque Dios primero, mira, los que estudian los volcanes, dicen que la vulcanización del principio, Dios la tierra, no se le olvide ese primer versículo, y en el principio creó Dios. Bueno, no se sabe, y sin embargo el hombre es tan atrevido que le pone años, le pone fecha y años, y eso no es así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra la hizo Dios bonita, hermosa como era al principio, pero cuando Él vino a crear los 6 elementos, bueno, antes de eso Él tenía que preparar esa tierra para colocar esos 6 elementos. Entonces, ahí sí le dan mérito a algunos vulcanólogos que estudian esto, dicen que la tierra, y es verdad, estuvo erosionando y los volcanes tuvieron por mucho tiempo, brotando y brotando fuego, y el fuego donde caía, que son las montañas. El Cerro del Ávila se formó que Pérez Jiménez puso unos tractores y subió allí. No, eso es los volcanes. Dios creó volcanes para que las montañas crecieran en el mundo entero, y después creó las islas porque era plan de Dios colocar los 6 elementos al principio. Después de eso Dios enfrió mandando agua de allá de otros planetas, o Él la creó a su manera y llenó este mundo para que se enfriaran. Fíjate que ahí los que estudian la arqueología, y ¿cómo se llama eso? Los que estudian la tierra, la geología, dicen que, fíjese, en los volcanes y en las montañas y en esas tremendas tierras, pedazos de piedra, las meten en unos aparatos especiales, y hay una bacteria que nunca muere, trabajando día y noche por parte de Dios, aflojando esas tremendas piedras que se formaron cuando los volcanes botaron el fuego, se enfriaron. Esos animalitos que apenas se pueden ver por un microscopio son los que trabajan noche y día para diluir esa tremenda piedra, y cuando viene el agua afloja todo lo demás, y ahí vienen las piedras que ruedan por los ríos y llegan al mar. La sabiduría de Dios, un animalito microscópico que ahora se han dado cuenta que como Dios, lo que se llama los ejércitos de Dios, en la escritura se llama el ejército de Dios, diluyendo esas tremendas piedras. ¿Bien? Esa es la ciencia de Dios. Después que Dios hizo todo con sabiduría y entendimiento, bueno, vino a crear los 6 elementos que ya todos sabemos, ¿entiendes? Eso es bellísimo, la geología, todas esas cosas. Estudien, pero aquí hay primero conocimiento, hermano. Lean la palabra con hambre y llénense de la palabra de Dios, ¿entiendes? Y cualquier cosa que no entienda, hay quienes les expliquemos aquí. Y siempre les recomiendo que tengan un diccionario ilustrado. Los últimos diccionarios ilustrados vienen más bien ampliados para explicar algunas palabras difíciles que algunos creyentes no entienden. ¿Están bien? Vamos a terminar con el último. Y cayó del cielo sobre
El hombre, una grande ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Y los hombres? Fíjese, ¿ve? 6 veces, hermano, aparece en la Escritura hasta aquí y no creyeron y blasfemaron. ¿Cómo les voy a decir a ustedes que hay salvación en la gran tribulación? Cuando vemos esto, hermano, 6 veces, pero hay una 7ª vez. ¿Por qué 7 veces dice Dios en las Escrituras y no hubo salvación y no se salvaron y Dios le aplica el juicio? ¿Por qué 7 veces? O sea, finiquitó Dios, hasta aquí llegó. Ahora, el capítulo 17, versículo 8, vamos a dejarlo allí, pero léanlo para que se lo lleven como comentario. Capítulo 17. Hay unas palabritas allí entre paréntesis escondidas que les va a sorprender la 7ª palabra que dice Dios, y no fueron salvos. Capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir al abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, y será. Oye, aquellos moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación. Aquí hay mucha ciencia que apelar y entonces estudienlo durante la semana, y el próximo domingo, si llegamos, yo les explicaré de una forma más amplia acerca de este versículo que está escondido entre líneas. Es como una sangría que hay allí. Que Dios bendiga la lectura.